www.gpac.es para consultar la información de la campaña que realizamos durante el Día Mundial contra el Cáncer 2016. Pueden consultar los servicios que ofrece GPAC a sus socios y socias y la información de las asociaciones que forman GPAC. Paso a presentar a la ponente de hoy. Durante la jornada de hoy contaremos con Natacha Bolaños, que es especialista en rehabilitación de pacientes con cáncer y responsable de la representación institucional de GPAC, que dará toda la información de este seminario que, como decimos, abordará todo el tema relacionado con el ejercicio físico. Damos la bienvenida a Natacha Bolaños. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenidos todos. Es muy especial acompañaros hoy, Día Mundial contra el Cáncer, y una vez más hoy doy la enhorabuena por la excelente campaña y las iniciativas que tenéis en el organismo. Efectivamente vamos a hablar de ejercicio físico y rehabilitación en el paciente oncológico y hematológico. Esto es un tema muy transversal que afecta a todos los pacientes, tanto durante el tratamiento como después del tratamiento, y la idea del abordaje de esta presentación es tratar de identificar aquellas secuelas que podemos mejorar. Y si hablásemos, por ejemplo, de movimiento, hablaremos de movimiento funcional. El enfoque es que mejore la calidad de vida del paciente, tanto durante el tratamiento como después del tratamiento, en la mejora de esa percepción que tiene el paciente de haber perdido el control de la condición física. Para mí es inevitable traer una frase que forma parte de la misión de un hospital de Nairobi y que dice: pongamos vida en sus días y no solo días en sus vidas. Los médicos en la práctica clínica salvan vidas diariamente y hemos ganado muchísimo terreno a una enfermedad como el cáncer, pero también es cierto que estos tratamientos tienen una cantidad de efectos secundarios sobre los pacientes, y cuando hablamos de rehabilitación precisamente lo que queremos es intervenir sobre esa calidad de vida para poner realmente vida en cada uno de esos días que suponen la supervivencia. Antes de comenzar con la ponencia propiamente dicha, vamos a explicar la dinámica brevemente del seminario. Natacha va a estar realizando la exposición y durante toda esta exposición todos los asistentes pueden consultar las dudas que vayan surgiendo y que posteriormente serán contestadas en el turno de preguntas para todos los asistentes. Estas preguntas se observan en el panel de la ventana de preguntas. Ahí es donde pueden redactarlas. Yo las iré anotando como moderador y al final de la presentación de Natacha Bolaños, ella les contestará a las preguntas. Así que no la interrumpo más y vamos a dar comienzo a este seminario web que tiene por título Ejercicio físico, un gran aliado contra el cáncer. Muchísimas gracias, Natacha. Pues antes de dar paso a hablar efectivamente de esa actividad física, yo quisiera hacer un pequeño resumen también de qué es el cáncer, porque no siempre lo tenemos claro. Sabemos que es una enfermedad muy importante, que afecta al cuerpo como un todo. Pero es que el cáncer no es solamente un único proceso, son una cantidad de procesos ocurriendo en el organismo en el que tenemos muy identificado lo que corresponde a la multiplicación celular descontrolada, que vendría siendo la proliferación, pero también el cáncer se caracteriza por cambiar la manera como las células cancerígenas han vascularizado y tienen la propiedad de captar esos nutrientes más rápido que las células sanas. Por ejemplo, estaríamos hablando del proceso de la angiogénesis. También sabemos que está muy ligado a los procesos inflamatorios. También sabemos que el cáncer en algunos casos responde a ciertas mutaciones o ciertas modificaciones genéticas. Sabemos que intervienen proteínas. A medida que hemos ido conociendo esa complejidad de lo que es el mundo celular, hemos también dado paso a nuevas terapias, a nuevos tratamientos, y es allí donde quiero realmente desarrollar el contenido de la presentación. Entonces, sabiendo que el cáncer es una enfermedad que lo afecta todo, debemos pensar también en cómo afectan los tratamientos a ese organismo. Tenemos el tratamiento quizá más identificado para el cáncer, el que todos pensamos inmediatamente, que es la quimioterapia. Es un tratamiento sistémico
que hoy en día afortunadamente tenemos disponible no solamente para ser aplicado en vena a través de una perfusión, sino también a través de pastillas, es decir, en una ingesta oral, lo cual es inevitable que tenga unos efectos secundarios porque efectivamente trabaja sobre el cuerpo de una manera integral, pero también es cierto que ha cambiado muchísimo el panorama en cuanto a los efectos que se producían hace 50 años sobre el organismo a los que tenemos hoy en día. Las toxicidades son menores, pero aún así hay secuelas importantes. Tenemos también la radioterapia, y dentro del mundo de la radioterapia también tenemos distintas formas de administración de esta radioterapia, que puede ser externa, puede ser radioterapia, puede ser intraoperatoria. Tenemos la cirugía. La cirugía es constituye uno de los abordajes muy importantes para el cáncer. Se trata de la extracción de esos tumores, pero hablamos de una intervención al organismo en el que a veces perdemos o la totalidad o parte de un órgano, donde hablamos de cicatrices, donde hablamos de tejidos que en ocasiones tienen que ser removidos también, y esto tiene unas secuelas en la persona, tanto para la movilidad como para la funcionalidad en la vida diaria. Tenemos también lo que son terapias dirigidas, que formarían parte aquí lo que son los anticuerpos monoclonales, y a medida que hemos ido descubriendo y la investigación ha avanzado y ha desarrollado terapias innovadoras, pues tenemos también ensayos clínicos, tenemos una cantidad de tratamientos que reciben los pacientes que están siendo atendidos por un proceso de cáncer, que son antiinflamatorios, esteroides. En determinados momentos hay que tratar también enfermedades que están ocurriendo en paralelo sobre la persona. Por ejemplo, un paciente que a la vez tiene una diabetes, que a la vez tiene un problema cardiovascular. Si hablamos de pacientes hematológicos, también sabemos que muchos de ellos han enfrentado o enfrentarán a lo largo del proceso de su enfermedad un trasplante de médula, que puede ser de distintos tipos y que también supone un decondicionamiento físico del paciente por los largos periodos de hospitalización a los que se va a enfrentar. Dicho todo esto, vamos a tratar de resumir ahora lo que serían las secuelas físicas desde la percepción del paciente, y estas son fatiga, estas son pérdida de masa muscular, hay afectación ósea, se anticipan muchos procesos de osteoporosis. Esto es muy común en la mujer, pero también puede ocurrir en el hombre que está en una terapia de privación androgénica, por ejemplo, para el cáncer de próstata. Se dan periodos de anemia también en muchísimos pacientes durante la quimioterapia, pero también en pacientes hematológicos que tienen problemas no solamente con los glóbulos rojos, con la hemoglobina, sino también con las plaquetas, con los glóbulos blancos, riesgo de infecciones por un sistema inmune que está más deprimido, largos periodos de hospitalización, como habíamos dicho antes, transfusiones de sangre, en fin. Hay una pérdida de lo que es la condición física óptima que deberíamos tener como personas y como seres humanos para estar en capacidad de tener control sobre las actividades básicas de la vida diaria. Si pensáramos en los efectos de la inmovilidad, y vamos a hablar, por ejemplo, qué ocurriría si tomamos a una persona sana, absolutamente sana y que no esté bajo los efectos de ningún tratamiento, y lo encamamos, lo ponemos en una cama de un hospital y sin administrarle ningún fármaco, ningún tipo de tratamiento, solamente le vamos a retirar lo que sería la movilidad de su organismo. Nos vamos a encontrar con algo tan curioso como que a los 7 días hay una atrofia muscular que va de un 20 a un 30%. Esto quiere decir que perdemos función muscular. Tenemos una disminución en la absorción del oxígeno que se ha tasado hasta en un 21%. Si mantuviésemos al paciente solamente 2 días más, o sea, esa persona sana, veríamos que además el sistema inmunológico se debilita, con lo cual se hace más vulnerable a procesos infecciosos y virales. Tenemos un aumento del riesgo de trombosis, tenemos una disminución de la ventilación pulmonar, aumenta el riesgo de neumonía, y si continuáramos con esa persona en esa cama, veríamos a partir de la 4ª semana como la frecuencia cardíaca en reposo aumentaría en un 22%. Esto explicaría
que la persona se va a encontrar absolutamente exhausta ante el mínimo esfuerzo físico que suponga una demanda de un trabajo cardíaco o cardiovascular. Es sumamente significativo que el volumen total de sangre disminuye en 700 mililitros. Es que es poco menos de 1 litro de sangre menos circulando en el organismo. Y luego, de manera variable, durante todo ese periodo y según las características de edad de la persona, tendríamos también pérdida de equilibrio, pérdida de la capacidad de orientación y de ubicación en el espacio de esa persona, tendríamos una merma en la coordinación y en el control, y tendríamos también una alteración del metabolismo óseo. Si pensamos además que hay pacientes que están sometidos a esa inmovilización y que además están enfrentando una enfermedad como el cáncer y que además están recibiendo una cantidad de terapias que, si bien mejoran esa enfermedad y van a mejorar su condición médica, digamos, pero también estaría recibiendo toda esta carga de decondicionamiento físico. No solo eso, tenemos también que algunos medicamentos, por ejemplo los taxoles, son característicos en el daño neurológico por la neurotoxicidad y que se va a manifestar en el paciente como dolor neuropático, como neuropatías periféricas, estas sensaciones que cambian en manos y pies, donde perdemos el control de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, parece que de repente los tuviésemos con hormigueo todo el día. Tenemos incontinencia o todo lo contrario, o estreñimiento. Hay dolor articular, hay pérdida de la identidad personal, hay pérdida de la imagen corporal, lo cual suele conducir a un aislamiento social. En los casos de cáncer de próstata, por ejemplo, es muy común la consecuencia de la impotencia. Es importante decir, y esto quiero también transmitirlo, que hay determinados abordajes desde el ejercicio físico que pueden mejorar esa situación. Tenemos el famoso quimio brain, que no es otra cosa que esa laguna mental, esa nebulosa mental que parece que lo invade todo tras el tratamiento de la quimioterapia, y donde los pacientes sienten que no memorizan con igual eficacia como lo hacían antes de los tratamientos, que los procesos mentales les cuestan, que es difícil concentrarse, y ya no solo por la propia ansiedad y la carga psicológica de la enfermedad, sino sobre todo por esa toxicidad que también está demostrado que se ocasiona a la masa gris y la masa blanca del cerebro. Y tenemos también cardiotoxicidad, y eso va a aumentar el riesgo de eventos cardíacos en determinados pacientes que han recibido determinados tratamientos que tienen esa característica. Y ahora decimos, bueno, vale, sabemos todo esto, ¿qué hacemos con esto? Sí, es cierto, decimos que la actividad física mejora los efectos del cáncer, mejora esas secuelas de los tratamientos, pero esto lo decimos con una evidencia detrás, ¿hay data suficiente para traer esta información sobre la mesa? Pues sí, la verdad es que complace reconocer en estos momentos que tenemos ya evidencia suficiente para asegurar que esto es así. Las sociedades médicas avalan esta afirmación. Por ejemplo, el American College of Sport and Medicine, que es una organización que se dedica a la aplicación del deporte, del ejercicio en la práctica médica, publicó ya en el 2010 unas guías de práctica para pacientes supervivientes, en este caso de cáncer, y lo que hacían era analizar las características de pacientes de cáncer de mama, de cáncer de próstata, pacientes hematológicos, pacientes con cáncer de pulmón, entre otros, y hacían unas recomendaciones sobre qué tipo de ejercicio, cuándo introducirlo, cómo introducirlo en este tipo de poblaciones y con qué efecto, qué es lo que vamos a perseguir, y daba unas recomendaciones muy claras para que sirvieran de punto de partida para construir una hoja de ruta y poderles inducir cierta carga de ejercicio físico a estos pacientes para la mejora de su calidad de vida. En el año 2013, la Sociedad Europea de Oncología Médica también publica por primera vez un libro
en el que habla de la rehabilitación física del paciente oncológico y es muy importante porque ya hace una adaptación a cuáles son las cifras hoy en día, ya habla específicamente de procesos y de secuelas que pueden ser mejorables a través de los programas de ejercicio físico específicamente diseñados para estos pacientes. Y si viésemos la data años atrás y al momento actual, vemos que si nos remontamos a 1980, es decir, hace 36 años, apenas teníamos algunas publicaciones que hablaban, que traían evidencia sobre estas afirmaciones. Pero a medida que se fue poniendo sobre la mesa más información y fuimos aprendiendo más de los mecanismos celulares y la fisiología del ejercicio sobre esos mecanismos celulares, algunas personas se apasionaron por investigarlo y aunque es muy complicado investigar el abordaje del ejercicio físico en pacientes por la propia característica de la enfermedad, es difícil hacer estudios cualitativos o cuantitativos a largo plazo con grandes poblaciones, pero aún así a día de hoy tenemos una media de 800 publicaciones por año. Esa ha sido la característica de los 4 últimos años y es muy importante porque eso ya nos permite asegurar que, por ejemplo, si trajésemos algunos trabajos sobre la mesa, algunos hablan de las intervenciones en ejercicio físico de alta intensidad ya en pacientes que están recibiendo quimioterapia y demuestran que no solo es seguro, sino que además les va a mejorar la tolerancia sobre esos efectos secundarios. Pero podríamos también hablar de pacientes que están recibiendo o que han recibido un trasplante de células madres. Y esto es muy importante porque los pacientes que enfrentan un trasplante de células madre, esto es característico en pacientes hematológicos, en linfomas, en leucemias, en mielomas, por ejemplo, siempre acusan esa pérdida de condición física. Es importante conocer que hay cantidad de cosas que se pueden hacer durante el periodo de hospitalización. Previo al trasplante también es muy importante tratar de obtener la mejor condición física para llegar al trasplante en esa condición y tratar de mantenerla tanto como sea posible durante el proceso de hospitalización y aislamiento. También podríamos hablar de qué efecto tiene el ejercicio o un entrenamiento muy específico, por supuesto, para pacientes que enfrentan cachexia, que es un síndrome característico en determinado tipo de pacientes, se caracteriza por la pérdida de peso y es una alteración metabólica. Tendríamos también, por ejemplo, cómo abordar los efectos a largo plazo, cómo esa actividad física puede ayudar a que estos efectos que suelen hacerse crónicos mejoren. Hablamos de funcionalidad, hablamos también de aquellos que intervienen, por ejemplo, sobre el humor, sobre el estado ya psicológico del paciente. Tendríamos también cómo afecta la mejora de esa condición física a la propia calidad de vida, porque se convierte en una herramienta de control para el paciente, pero no solamente eso, sino que le va a suponer volver a retomar muchas de las actividades de la vida diaria que han debido ser abandonadas durante la experiencia del cáncer. Tenemos también, esto es lo que comentaba antes, la incontinencia urinaria en el cáncer de próstata. Se trabajó con un diseño, un programa de rehabilitación y a mí me gusta muchísimo este trabajo que además fue realizado en el Hospital de Figueres, en nuestro país, aquí en España, y yo me siento muy orgullosa del trabajo que hizo el doctor Cerdá y que demuestra cómo una implantación de un programa progresivo de rehabilitación estimulando la musculatura del suelo pélvico puede mejorar esta situación de incontinencia urinaria en los hombres tras un cáncer de próstata. Tenemos también cómo esas intervenciones de ejercicio pueden mejorar la fatiga, y hablaremos de esto más adelante, el daño cognitivo, los problemas de alteraciones del sueño, la depresión, el dolor, la ansiedad y, por supuesto, la función física que tanto he mencionado. Pero vamos a tratar de explorar qué es lo que dice esta evidencia. Yo aquí quiero diferenciar por tipo de cáncer también. Si hablásemos, por ejemplo, del cáncer de colon,
esa evidencia se ha declarado como convincente. A ver, voy a tratar de ordenar esto, está ordenado de más a menos, quiere decir que donde veáis convincente hay suficiente evidencia, está claramente demostrado, donde veáis probable es que tenemos data suficiente para decir que es así, pero hacen falta más estudios, entonces, y así sucesivamente. Comenzamos por el cáncer de colon. La reducción del riesgo, estamos hablando de prevención en este momento, ¿vale? Sería en un 40 y en un 50%. Y la evidencia es bastante convincente. ¿Y cuál es el mecanismo de acción que explicaría que esa actividad física disminuye el riesgo de un evento de cáncer de colon? Pues el tránsito intestinal se estimula con la actividad física, se estimula con el movimiento corporal. Y resulta que es que cuando quedan atrapados residuos en el intestino, en procesos de estreñimiento, por ejemplo, esos residuos tienen una toxicidad. Entonces, cuanto más tiempo permanezca esas toxinas en el organismo, más riesgo tenemos de que se produzca alguna alteración sobre las células porque se modifica, ¿no?, la estructura celular. Nuestro cuerpo a priori, nuestro sistema inmune está preparado para restaurar eso, para repararlo, pero no siempre es así. Tenemos también cambios en la prostaglandina, que es una hormona ligada a la inflamación. En los ácidos biliares también hay un aumento. Y el ejercicio hace una cosa muy importante, que es aumentar la masa muscular y por ello quema la grasa corporal y disminuye los valores de insulina. Si hablásemos de cáncer de mama, aquí está más que demostrado, y parte del proceso se explica porque disminuyen los niveles de estrógeno, del antígeno Ki67, que tiene que ver con el factor de proliferación, a qué velocidad multiplican las células. Hay cambios en el nivel de insulina, pero también de otras proteínas, por ejemplo la proteína C reactiva, todos están ligados con procesos del metabolismo de las grasas y son biomarcadores que han demostrado tener un aumento del riesgo en el desarrollo del cáncer. Y esto sería válido para los cánceres femeninos en general, que están dependiendo de estos procesos, como es endometrio y ovario también. Si hablásemos del cáncer de próstata, aquí la modificación es que estaríamos hablando de los niveles de testosterona. Si hablásemos del cáncer de pulmón, que aquí sabemos perfectamente que el riesgo mayor proviene del hábito del tabaco, del tabaquismo, pero es cierto que hay cierta evidencia sobre la relación con el factor de crecimiento de la insulina. Y también podríamos hablar pues de otros tipos de cáncer, pero no me quiero entretener más. ¿Cómo se traduce entonces durante el tratamiento del cáncer esa mejora a través del ejercicio físico? Pues aquí tenemos distintos procesos que son básicos para el organismo, como puede ser esa formación de células de la sangre, que es la hematopoiesis. La consecuencia característica de los tratamientos del cáncer es esa anemia que presentan muchos pacientes, y lo que ocurre es que con determinado tipo de ejercicio físico se mejora la producción de hemoglobina en el cuerpo. Así veríamos, por ejemplo, que en el corazón, a través del ejercicio, podemos mejorar la fracción de expulsión ventricular y eso combate de alguna manera esa toxicidad que se produce durante el tratamiento. Tendríamos también un incremento en el rendimiento cardiorrespiratorio, un cambio del metabolismo a un modo aeróbico, tenemos mejora en la masa muscular, en la masa ósea y en una cantidad de procesos, y no quiero dejar de lado lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central y periférico, que explicaré a continuación. Entonces, ¿es seguro practicar ejercicio durante y después del tratamiento? Sí, sí y sí. Antes, por supuesto, durante, con ciertas precauciones, por eso es muy importante contar con la asistencia de profesionales que sepan realmente qué es lo que está ocurriendo con estos tratamientos, y después hay que irlo introduciendo gradualmente según las características de cada paciente. Así como el tratamiento del cáncer es personalizado, aquí también deberíamos hablar de adaptaciones personalizadas. Y los beneficios van a ser muy claros para el paciente. Va a ser la mejora de esa fuerza y masa muscular, la mejora de la función de su corazón, la mejora de esa capacidad física, incluso de la función inmune. Nuestro sistema inmune funciona mejor cuando estamos en movimiento. Si hablásemos, por ejemplo, del riesgo del linfedema, el linfedema es muy controlable, muy manejable,
hay que saber hacerlo, pero es importante mover el brazo, saber moverlo y crear progresivamente músculo, porque es el músculo el que bombea el sistema linfático, son las contracciones musculares las que mueven la linfa y no el impulso del corazón. Por supuesto la fatiga, que hablaré de ella a continuación, la ansiedad, y además nos permite integrarnos en un contexto social. Si hablásemos, por ejemplo, de ese proceso cardiovascular que decía antes, básicamente los procesos son claros, están aquí reflejados. Esta presentación va a quedar disponible, no me quiero entretener en el detalle porque quiero que dé tiempo de abarcarlo todo, pero sí es importante que conozcamos que esa salud cardiovascular puede ser mejorada a través del ejercicio. Si hablásemos de la salud ósea, es súper importante cómo el ejercicio puede mejorar los procesos de remodelación ósea. Todos los días destruimos hueso y todos los días nuestro cuerpo construye hueso y el objetivo es tener un hueso nuevo siempre. Es como una pared. Hablamos de la arquitectura de ese hueso, entonces es fundamental que esos procesos de remodelación ósea funcionen de la mejor manera posible y esto va a ser mejorable a través del ejercicio. Si hablásemos de la neuroplasticidad, os recordáis que hace un momento hablé de la neuropatía periférica, pues es la capacidad del cuerpo humano de establecer nuevos cableados para conectar con esas áreas que quedaron fuera, digamos, de control por una toxicidad en el sistema nervioso central y periférico. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Reino Unido estudiando la actividad del hipocampo y se hizo con conductores de taxi. Y es muy curioso porque en la época en que se hizo el estudio no existían los GPS. Entonces, nadie tiene que memorizar mejor un mapa de una ciudad, saberse las calles, saberse los nombres, los cruces, que un conductor. ¿Y qué ocurría con estos conductores? Al evaluarlo y compararlo contra poblaciones que no tenían esa demanda de actividad de hipocampo, encontraron que lo tenían mucho menos desarrollado. El estado de las neuronas del hipocampo de las personas que conducían taxis estaba muchísimo más desarrollado, mucho más poblado y era mucho más capaz de desarrollar procesos de ubicación en el espacio y de memorización. Y es muy curioso porque eso lo que nos quiere decir es que tenemos que entrenar el cerebro y que tenemos que hacerlo adaptable a las necesidades. Si hablásemos de la fatiga, aquí también es importante saber que la fatiga asociada al cáncer afecta a 8 de cada 10 pacientes con cáncer, es que casi afecta a todos los pacientes. Y además, entre el 70 y el 90% de estos pacientes consideran que esa fatiga es una limitación para el desarrollo de su vida. Y la fatiga está explicada por muchísimos procesos, por la anemia, por el estado nutricional, las propias alteraciones del sueño, ese desacondicionamiento muscular y óseo del que hablábamos, la liberación de citoquinas, que es excesiva, por ejemplo, durante el proceso de la radioterapia, además, por supuesto, de toda la carga psicológica que supone la enfermedad. Hay un estudio del 2003 que evaluaba retrospectivamente, es decir, hacia atrás, hacia el pasado, qué hacían los médicos ante la queja constante de los pacientes de sentir esa fatiga, y se demostró que la mayoría de los médicos a priori pensaban recomendar reposo y relajación. Afortunadamente esto cambió porque se demostró que el reposo no restauraba la energía en un paciente con cáncer y que por el contrario predisponía a más fatiga, además que aumentaba ese descondicionamiento físico del que hablábamos. Entonces, no va a mejorar con el reposo. La única herramienta que tenemos para mejorar esa fatiga es, por supuesto, la corrección de la anemia y la introducción de actividad física y de ejercicio física. Los ensayos clínicos han demostrado que se puede mejorar la situación en un 35% y que esa carga de vitalidad los pacientes acusaban mejorar hasta en un 30%. Es cierto que los primeros estudios se hicieron con poblaciones de cáncer de mama, pero hay hoy en día evidencia suficiente en cáncer de próstata, en enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple, cáncer colorectal, entre otros.
Si hablásemos de actividad y ejercicio, quizá una de las grandes barreras que tenemos es la comprensión de qué es qué. ¿Qué es actividad física? ¿Qué es ejercicio físico? ¿Cuál es la diferencia? Pues veréis. Actividad física es todos los movimientos que hacemos cada día de nuestra vida y que no están estructurados, no tienen una frecuencia fija establecida, no tienen un modo y no tienen una planificación con miras a una progresión. Quiere decir, levantarnos de la cama, subir las escaleras para ir a la oficina, bajar las escaleras del metro, subirme a un autobús, caminar, sentarme, ponerme de pie. Todo eso sería actividad física. El ejercicio es otra cosa, el ejercicio tiene que estar estructurado, tiene un modo, tiene una frecuencia. ¿Y cuál es bueno? Todos son buenos, el que a cada quien le vaya mejor y el que a cada quien le guste. ¿Y cuál es la frecuencia que deberíamos obtener? Pues entre 2, 3 veces a la semana es lo más recomendable. Si lo podemos hacer todos los días, estupendo, mejor. Pero mínimo tenemos que tratar de acumular 150 minutos a lo largo de la semana. Si lo distribuyéramos en los 7 días de la semana, veremos que hablamos de una cantidad realmente pequeña cada día. Y además, bueno, lo podemos poner en 2 grandes bloques en 2 días o en 3 días y los podemos distribuir además, los podemos clasificar los ejercicios en moderados o vigorosos. Yo quiero, antes de pasar a unas pequeñas recomendaciones, sí tener unas consideraciones por poblaciones. Si hablásemos, por ejemplo, de pacientes con cáncer de cabeza y cuello o pacientes que provienen de área gastrointestinal, estos tipos de cáncer están típicamente asociados a una pérdida de peso y a una pérdida de masa muscular. En este grupo de pacientes lo importante es perseguir la mejora de la masa muscular lo primero. Si hablásemos de pacientes que están sometidos a trasplante de células madre, como decía antes, estos pacientes son especialmente vulnerables, por lo que es muy importante que se haga en progresión, que la introducción del ejercicio sea muy gradual, pero todos los días. Debe ser muy constante, con menor intensidad, pero siempre pensando en una progresión y los efectos que tiene esa progresión sobre el sistema inmunológico. Si hablásemos de pacientes de cáncer de próstata o hematológicos y de cáncer de colon, es importante que se incluya entrenamiento de resistencia, ejercicios de resistencia, y hablamos incluso de un número de repeticiones recomendadas, hablamos de series, aquí hablamos de pesos ya, de carga de peso, y no tenemos que irnos a 20 kilos, 2 kilos, 5 kilos, dependiendo de la condición física de cada quien. Y más importante aún que saber eso, es saber que se debe evitar a toda costa lo que ocasione presión intraabdominal. Olvidaros de los abdominales que se basan en la flexión dorsal, por ejemplo. Si hablásemos de pacientes laringectomizados, donde además el proceso respiratorio está modificado, hay que pensar en que los programas de rehabilitación sean muy específicos, que tomen en cuenta las pautas respiratorias, que aumenten la resistencia aeróbica porque se encuentra disminuida por esta característica de la cirugía de laringe. Los pacientes con mieloma múltiple, linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, es decir, pacientes hematológicos, tienen muy aumentada el riesgo de osteopenia y de osteoporosis. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque el ejercicio no solamente debe ser funcional, sino seguro. Debe ser libre de riesgos para el paciente porque son más vulnerables a fracturas o a eventos óseos. Y en pacientes que hayan sufrido vaciamiento ganglionar, es decir, que les hayan extirpado los ganglios, o bien en las axilas, o bien en las ingles, o bien en el cuello, que tienen aumentado el riesgo del linfedema o incluso ya lo padecen, es muy importante que los ejercicios tengan como primer objetivo el control y el manejo de ese linfedema y a partir de allí la funcionalidad. ¿Cómo introducir el ejercicio cuando partimos de cero? Mi recomendación es empezar con metas pequeñas, pero metas que sean fáciles de conseguir para el paciente. Bloques de 10 minutos. E ir aumentando esos 10 minutos hasta llegar a bloques de 30 minutos diarios. Siempre tomando en cuenta la respiración. La respiración por sí sola es un gran movilizador de estructuras y es importante hacerla de manera consciente
llenando totalmente los pulmones y vaciándolos totalmente en la expiración. El diafragma, que es un músculo y que se encuentra como si fuese una medusa justo debajo de los pulmones, tiene una capacidad de desplazamiento de 7 centímetros en la cavidad torácica y abdominal, y es muy importante intentar darle todo ese recorrido. Hablamos de una contracción muy grande del músculo y una relajación muy grande del músculo, tanto cuando cogemos aire como cuando lo soltamos. Entonces, tomaros unos minutos para solamente concentraros en esa respiración profunda y consciente. Para cualquier consejo que pueda daros, para cualquier pregunta, tenéis mi correo electrónico en pantalla en este momento, pero si no, a través de la organización del Grupo Español de Pacientes con Cáncer también me podáis contactar. No quiero concluir sin antes hacer mención de la campaña que está vigente hoy y a partir de hoy, Día Mundial contra el Cáncer, y que se titula 1000 palabras valen más que una imagen. Y con esto os agradezco a todos haberos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Natacha, por toda esta exposición, que la verdad es que nos ha arrojado bastante luz sobre el tema del ejercicio físico, cómo puede beneficiar al paciente. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si quieres, comenzamos con la primera pregunta que nos ha llegado nada más a empezar el seminario. En este caso la hace Rufi Martínez, y la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún remedio eficaz para el dolor de pies? Habla de manera general, sin hacer alusión a ningún tipo de especificidad del origen ni nada por el estilo. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el origen del dolor de pies. Yo quiero creer que estamos hablando de una neuropatía periférica o de un dolor neuropático, puede ser. Esto es característico de cuando se ha producido toxicidad en el sistema nervioso periférico y que algunos pacientes acusan como dolor, otros pacientes acusan como pérdida de control, por ejemplo, de los dedos de los pies, hormigueo, entumecimiento que crea es muy inconfortable, ¿no? Sí que se puede mejorar, es muy importante liberar el pie, o sea, tratar de trabajar el pie como un todo, y esto no lo podemos hacer dentro de un zapato. Tenemos que quitarnos los zapatos, hay que descalzarse, hay que quitarse los calcetines, mover los dedos uno a uno, ser capaz de separarlos totalmente, ser capaz de presionarlos entre ellos, de elevarlos, de llevarlos a punta, o sea, hay que realmente trabajar el pie como un todo. Si estuviésemos hablando de un dolor que es más hacia el talón, por ejemplo, eso tiene un abordaje también diferente. Si hablásemos de una fascitis plantar, hay ejercicios específicos para la fascitis plantar. En cualquier caso, me faltaría información para saber origen, características de ese dolor y qué recomendaciones podemos dar. A quien haya lanzado esta pregunta, yo le pido que por favor me envíe más información de manera escrita privada para poderle dar una respuesta completa. Muchísimas gracias, Natacha. Seguimos con la consulta que nos hace Flor Montes. En este caso nos comenta: estoy en tratamiento de cáncer de mama con radioterapia actualmente y estoy retomando el ejercicio poco a poco. Me han mastectomizado y quitado ganglios y mis preguntas son: ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer para el core superior? Ya no puedo hacer pesas nunca más. ¿Tengo que ejercitar el brazo con los ejercicios recomendados tras la cirugía todos los días para no perder movilidad? Muchas gracias. Sí, es recomendable ejercitar el brazo todos los días, pero yo aquí quiero además llamar la atención sobre la manera como movemos el brazo. Cuando se afecta, por ejemplo, tras quitar los ganglios, tenemos que pensar que se ha hecho una cirugía en la axila que ha atravesado la pared de la piel, ha atravesado la fascia, se ha cortado la fascia, se ha entrado allí casi al plexo braquial para retirar estos ganglios. Esa es un área que está muy poblada de nervios motores, de nervios sensitivos, o sea, no es solamente lo que pasó con los ganglios, es también todo lo que ha pasado a nivel de estructura. Y tenemos que buscar que ese movimiento sea funcional y que desde el punto de vista biomecánico sea correcto, desde una
desde un trabajo de toda la cintura escapular, es decir, de ese sostén natural que tenemos que ser capaces de construir a partir de nuestra propia musculatura. Hablaríamos de estabilización escapular, que son los omóplatos, los huesos estos que son como medio triangulares planos que tenemos en la espalda. Entonces es importante pensar en el cómo. Tenemos que mover el brazo en toda su dimensión. La articulación del hombro, que es muy compleja porque no encaja como puede ser la cadera, sino que son varios componentes, la clavícula, está el húmero, que es el hueso largo del brazo, tenemos el acromión, que es un hueso pequeño, tenemos el omóplato, como dije antes, y está enlazado por distintos ligamentos, por muchos músculos. Tenemos un músculo estabilizador maravilloso que se llama serrato y que tiene una gran capacidad de bombeo. Entonces tenemos que pensar en cómo mover de una manera sana y segura esa articulación, tanto en flexión como en extensión, como en abducción, en rotación interna y en rotación externa. Es decir, es un abanico de movimientos que tenemos que conseguir, pero de una manera sana. Para eso tenemos protocolos muy claros, además con un manual que podemos enviaros y aquí, además, en la sede de GEPAC tienen también orientación sobre ese tipo de ejercicios. Sobre el tema del linfedema, por supuesto que se puede a medio plazo pensar en cargar peso. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera progresiva. De hecho, la creación de músculo es la única hoja de ruta segura para el control de ese linfedema, porque como expliqué antes, la linfa no se bombea desde las contracciones musculares, sino que se bombea desde las contracciones, perdón, desde el corazón, sino que se bombea desde las contracciones musculares. Es decir, que si no hay músculo, hay menor capacidad de bombeo. Tengo que construir músculo y además tengo que provocar que ese músculo contraiga repetidamente. Para el brazo en específico es importante que los ejercicios incorporen movimientos que sean por encima de la línea del corazón y que se mantengan cierto número de repeticiones sin sobrecargar el brazo. Muchísimas gracias, Natacha. Seguimos con más consultas. En este caso, la que hace Santiago Galán Ortega nos pregunta, en primer lugar, gracias por esta iniciativa, y mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre el ejercicio físico que hace cualquier adolescente al que debería... quiero decir, ¿hay alguna diferencia entre el ejercicio físico que hace cualquier adolescente al que debería hacer un adolescente tras haber terminado un tratamiento oncológico? Yo diría que sí. Bueno, cuando hablamos de haber concluido un tratamiento oncológico, sería muy importante saber qué tratamiento estamos hablando, qué tipo de cáncer estábamos hablando. Los distintos tratamientos tienen distintas secuelas sobre lo que es el decondicionamiento físico. Entonces, ¿podría hacer el mismo ejercicio? Sí, pero no de manera inmediata. Hay que construir una guía, digamos, para cómo llegar a esa misma carga de ejercicio. Hay que hacerlo en progresión. La introducción del ejercicio, una vez finalizados los tratamientos, si no la hizo, o sea, si no tuvo ningún tipo de ejercicio durante el tratamiento, hay que hacerla de manera muy gradual. Hay que saber escuchar al cuerpo. Entonces hay que introducir quizá primero ejercicio de modos menos intensivos, que como dije antes sean periodos de tiempo más cortos, y progresivamente aumentar tiempo, aumentar intensidad. Si la persona estuviese interesada, por ejemplo, en cierto trabajo ya más de musculación, también habría que hacer una introducción muy gradual. Y sobre todo, cuando hablamos de personas que han superado tratamientos, lo importante es hacerlo con la ayuda de profesionales que conozcan de la personalización de programas de ejercicio y que conozcan también sobre el cáncer y sobre las secuelas de los tratamientos para el cáncer. Seguimos con más preguntas. A medida que va hablando Natacha, van surgiendo más dudas de los asistentes. Nos comenta Flor Montes, que ya había realizado una pregunta, y dice, también quería preguntar, por favor, que durante el tratamiento he cogido mucho peso y he engordado mucho en la zona del estómago, sobre todo. Tengo 42 años y no entiendo cómo he cogido tanto peso. ¿Cómo puedo perderlo? Gracias.
Sí, esto ocurre con mucha frecuencia en los pacientes de cáncer de mama, cambia el metabolismo de las grasas y también la pérdida de actividad física. Siempre hay una merma en la actividad física, hace que también al perder músculo, como explicaba antes, lo único que quema la grasa es el músculo. Entonces, si durante el tratamiento hemos perdido músculo, ya estamos quemando menos. Luego suele haber una alteración en la dieta, pero también hay una alteración en cuánta grasa somos capaces de quemar. Además, se ha demostrado también que el tipo de grasa que se acumula en la zona abdominal suele ser lo que se llama grasa blanca, que es bastante más difícil de perder. Entonces es muy importante pensar en ese paciente que tendríamos que pensar en una carga de ejercicio de tipo aeróbico y donde esos periodos de carga aeróbica tendrían que superar los 35 minutos de manera seguida para que podamos entrar en lo que se llama zona de quema de grasa. Cuando hablamos de los distintos modos en los que podemos hacer el ejercicio, hay distintas zonas. Esto un profesional de ejercicio físico lo puede explicar incluso mejor que yo. Y entonces es importante que ese ejercicio tenga ese componente aeróbico y tenga por objetivo dentro de su planificación la quema de grasa. Pero esto también hay que acompañarlo con una dieta adecuada. Dieta no quiere decir no comer, dieta quiere decir comer adecuadamente y con un objetivo. Y entonces en este caso la nutrición tiene que estar basada en la disminución de la ingesta de grasa y qué tipo de grasa vamos a ingerir, es el aumento de proteínas y carbohidratos complejos también para darle también al organismo los nutrientes que necesita, pero que no tenga exceso de lo que no necesita. Serían ambas cosas. En cualquier caso, esa pérdida de peso va a ser gradual, no va a ser de un día para otro, aunque parezca que se ha ganado peso de un día para otro, y además debe ser así para que sea seguro. Entonces cuesta mucho cuando hemos visto que nuestra imagen corporal ha sido tan modificada, pero es muy importante tener esa paciencia para ir observando esa pérdida de peso de manera muy gradual y también ir permitiendo al cuerpo esa readaptación. En ocasiones esa ganancia de peso no responde solamente a lo que estoy diciendo, sino que también va acompañado por retención de líquido y procesos inflamatorios, por ejemplo, como veíamos antes, por la alta liberación de citoquinas, que también desarrolla procesos inflamatorios. Entonces aquí hay muchos factores que están interviniendo y que se conjugan. Y en el tiempo, a medida que el cuerpo va liberándose de esas toxicidades, también es cierto que va a irse como deshinchando. De todas formas, si quisieras una consulta privada en ese sentido, también por favor ponte en contacto conmigo y con todo gusto hacemos una valoración personalizada de tu caso. Muchas gracias, Natacha. Seguimos con la consulta de Marisa Arias. En el caso del linfedema en la pierna, ¿qué se recomienda hacer para recuperar un poco y que no se hinche mucho? Vale, como decía antes, igual que expliqué para el brazo, Marisa, en la pierna es más difícil porque, claro, si decimos en el brazo ejercicios por encima de la línea del corazón, esto parece fácil. Ejercicios con la pierna por encima de la línea del corazón, ya la cosa se nos pone más compleja, ¿no? Entonces, hay que pensar en trabajar en distintos planos, hay que saber trabajar de pie como no, pero hay que trabajar también tumbado. Y hay que trabajar tumbado para tratar de mover la pierna, haciendo uso también tanto del propio peso de la pierna como de la fuerza de gravedad, para tratar de ayudar a ese drenaje de la pierna hacia la zona de la cadera, donde además debes saber que aunque te han retirado ganglios, también quedan muchos otros. En el cuerpo humano, si estudiamos el sistema linfático, tenemos entre 600 y 800 ganglios, así con un baile de 200 números, tal cual. No hay dos personas iguales y además tenemos más ganglios cuando somos pequeños que cuando somos adultos porque es un sistema que es adaptativo. Entonces, tienes que saber que hay más ganglios en el cuerpo, eso es lo primero. Entonces, que sepas que lo que hay que buscar es que esos ganglios trabajen, que los músculos bombeen la linfa como la tienen que bombear y luego ayudar a canalizar que esa linfa llegue a ese resto de ganglios que sí que están trabajando y que ayude a que la pierna drene. Sabemos, como no, que también los drenajes linfáticos son fundamentales, pero si hablamos de movimiento, tienes que pensar en que la articulación de la cadera
hay que moverla en todos los planos. Así como dije que el hombro había que moverlo en flexión, en extensión, en rotación interna, en rotación externa, en abducción, con la pierna es lo mismo. Hay que moverla en todos los planos y además hay que moverla utilizando las contracciones musculares de la zona del glúteo, de la zona abdominal, baja la musculatura del suelo pélvico. Por ejemplo, es fundamental, pero también todo lo que va en la columna lumbar, lo que son multífidos, cuadrados lumbares, o sea, tienes que pensar en los músculos de tu cuerpo, hay que intentar que tengan un proceso de contracción que ayude a estimular ese drenaje. Y no solo eso, no puedes pensar solamente en la articulación de la cadera, que es donde te han vaciado. Es importante trabajar la rodilla, es importante trabajar desde los dedos de los pies. Entonces, considera la pierna como un todo. Desde los dedos de los pies, uno a uno hay que ejercitarlos. Asimismo el tobillo, asimismo la articulación siguiente y la siguiente y el tronco. Es muy importante trabajar también lo que es el tronco, área de cintura, cadera y hacia arriba, hacia la zona de hombros, ¿no? Entonces piensa que tienen que llegar el drenaje de las piernas, además las dos piernas drenan hacia la misma vena subclavia. Entonces hay que pensar en mover todo lo que va a ese mismo punto para que realmente el estímulo a ese drenaje a través del ejercicio sea efectivo. Igual que dije a nuestra paciente anterior, para una consulta personalizada, por favor, escríbeme y con todo gusto evaluamos tu caso. Muchas gracias, Natacha. Seguimos con más preguntas. En este caso empezamos a hablar de ciertos medicamentos. Nos consulta Eliseo Rodríguez. ¿Qué efectos cardiovasculares tiene el nilotinib a largo plazo en el tratamiento de una leucemia amiloide crónica y si con ejercicio físico, con natación, por ejemplo, se pueden prevenir estos efectos? Bueno, a ver, yo no quisiera entrar fármaco a fármaco cada toxicidad. Es cierto que hay determinados tratamientos que tienen, o sea, la respuesta va a valer un poco para todos los tratamientos que tienen esa toxicidad, ¿no? Es cierto, lo que va a hacer, digamos, no se va a cargar al corazón, ni mucho menos, pero sí aumenta el riesgo de una merma en la función cardiovascular por toxicidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar, así como el mundo de la cardiología ha sido muy consciente siempre de lo importante de una rehabilitación cardíaca y cardiovascular, asimismo el mundo oncológico tiene que empezar a crear conciencia de lo importante que es la salud cardiovascular de los pacientes sometidos a tratamiento para el cáncer. Entonces, efectivamente la natación es un gran ejercicio. ¿Por qué? Porque te obliga a una respiración organizada y completa, porque cada tantas brazadas vas a tomar aire, cada tantas brazadas vas a soltar el aire, o dependiendo del modo en el que nades, también llevas un orden y una frecuencia dentro de esa respiración, pero también el propio ritmo de la natación, si realmente lo estamos haciendo como ejercicio, va a tener una demanda sobre el trabajo del corazón. Lo importante es saber que también los tiempos de ejecución de ese ejercicio deben ser, por ejemplo, media hora en adelante. Si somos capaces de nadar 45 minutos, una hora, pues ya súper estupendo. Además, nadar es un ejercicio fantástico para pacientes que tienen dolor o que tienen, por ejemplo, pacientes hematológicos, porque con el cambio de la densidad del peso dentro de la densidad del agua, pues es mucho más fácil y agradable para el paciente ese tipo de ejercicio en comparación con otros. Entonces te diría que sí, que mantengas ese tipo de ejercicio, lo puedes combinar también con ejercicios cardiovasculares de otro tipo, aeróbicos, por ejemplo, salir a andar, pero andar con conciencia, no es aquello de andar como quien pasea, no, me pongo el calzado adecuado y me voy con un tiempo, con un ritmo en esa manera de andar, con una respiración consciente, moviendo los brazos como los tengo que mover, moviendo las piernas como las tengo que mover y tratando de llevar mi corazón a un ritmo específico. Si por las características que sean, usted es plenamente consciente o tú eres plenamente consciente de que tienes
una función cardiovascular disminuido, yo te recomendaría también hacerte quizá con un pulsómetro. Hoy en día hay un montón de dispositivos, la verdad, de muy fácil uso, que te permitan ir controlando las pulsaciones del corazón y ir también estableciendo esa mejora que vas haciendo, porque es muy importante poderla poner en números, no por nada, sino porque para ti va a ser importante saber cuánto y cómo mejoras en el tiempo esa función cardiovascular. Igual que dije antes, para una consulta personalizada, por favor, no dudes en escribirme. Vamos con la consulta de Alicia García Martín. Comenta que está en tratamiento con Avastin. Lleva 3 años y cada vez le duelen más las articulaciones, sobre todo los tobillos y los codos. ¿Tiene relación el tratamiento con estos síntomas? Soy paciente de cáncer de ovario desde hace 5 años y medio con 2 tratamientos de quimioterapia. ¿Qué tipo de ejercicios me recomienda? Sí, efectivamente son bastantes los pacientes que acusan esos dolores articulares. Entonces es muy importante introducir ejercicios que piensen como en la estimulación del engranaje articular. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que pensar en descomprimir las articulaciones y moverlas en toda su funcionalidad, así como decía antes, por ejemplo, con el hombro y con la cadera. ¿Qué tipos de ejercicios, si hablásemos de técnicas, por ejemplo, en concreto, son buenas para disminuir el dolor articular? Por ejemplo, los que están basados en pilates, porque son muy respetuosos con el organismo, con las articulaciones, por ejemplo, con la estabilización articular también, pero también son técnicas que trabajan el cuerpo como en global, ¿vale? Que lo trabajan como un todo y que además son ejercicios que están basados en una cosa que se llama elongación axial y que no es otra cosa que buscar como alargar el cuerpo hasta el máximo potencial. Entonces te va a enseñar a generar una oposición en esa articulación que pareciera que una cosa tira hacia un lado y otra cosa tira hacia otro lado. Esto a ver cómo te lo explico gráficamente sin que me puedas ver. Es como si te sentases en una silla y pensases que te tiran de la cabeza como si te tiran de un hilito y tú quieres como crecer, pero al mismo tiempo no quieres que los huesitos de la cadera, que los isquiones abandonen el contacto con la silla. Tú quieres presionar la silla para abajo y al mismo tiempo tirar de la cabeza para arriba. Entonces, si lo haces, a medida que te lo estoy describiendo, verás cómo tienes la sensación de que el tronco se alarga, que se alarga la distancia entre, por ejemplo, entre pelvis y costillas, y eso hace que tú estés abriendo la columna en toda su capacidad. Tiene un efecto maravilloso, que es que si los músculos empiezan a fortalecerse en esa posición larga, van a ser capaces en el tiempo de darle estabilización a tu columna, por ejemplo, en su posición más larga, porque estamos acostumbrados a una vida más sedentaria, a estar sentados, a estar como arrugados en el sentido de encogidos, ¿no? Que no, realmente no estamos utilizando la musculatura en las actividades de la vida diaria. Entonces, con ese sentido habría que trabajar cada articulación del cuerpo. Y esto técnicas exacto como el pilates, como el tai chi, como el yoga también son muy respetuosas en ese sentido. Nadar puede ser una buena manera de comenzar, por lo que explicaba antes, el medio acuático es maravilloso para temas de dolor e inflamación y quizá esa sería también un modo fantástico de incorporar ejercicio en tu vida diaria. Contestando a la pregunta de Alicia García Martín, hemos hecho una doble contestación, ya que Ariadna Pla Delgado nos preguntaba, ¿el yoga o el tai chi también son recomendables para pacientes oncológicos? O sea que podemos dar por contestada. Sí, y además quiero decir una cosa, el tai chi, si buscásemos evidencia científica, a lo mejor os va a ser más difícil encontrar, aunque también la hay, evidencia científica que haya trabajado con intervenciones basadas en pilates. Pero hay muchas que están basadas en yoga y otras que están basadas en tai chi. Sobre el tai chi quiero decir una cosa, que además recuerdo un profesor que explicaba el sistema linfático y decía que la linfa se mueve a la velocidad que se mueve el tai chi y que entonces era un ejercicio muy respetuoso con ese tipo de movimiento, además que son este tipo de técnicas
hacen lo que se llama trabajar el enlace cuerpo-mente, ¿no? O sea, te obligan a tener un control y obligan a una concentración realmente para dominar el cuerpo. Así que sí, son técnicas muy, muy adecuadas. Vamos con las tres últimas preguntas de este seminario. En este caso vamos con la pregunta de Mercedes García Piñeiro. Buenas tardes. En unos 15 días comienzo un tratamiento de radioterapia por un cáncer de mama. Ya he tenido una tumorectomía y tomo tamoxifeno. Habitualmente camino a diario al menos una hora y me gustaría saber ¿cuál se podría considerar una actividad física recomendable y razonable? Por ejemplo, ¿durante cuántos minutos mínimo a mantener durante cuántas sesiones de radio para combatir la fatiga? Porque me he perdido. Sí, puedo volver. Es paciente de cáncer de mama, va a tener un tratamiento de radioterapia, ha tenido una... Va a tener. Va a tener en 15 días. Eso es. Entonces, pregunta, por hacer un resumen, ¿cuál se podría considerar una actividad física recomendable y razonable? Y sobre todo, pues si le puedes indicar cuánto tiempo puede establecer en cuántas sesiones para combatir la fatiga, más o menos haciendo una media de a cuántas, qué ejercicio durante cuántas sesiones de radio tiene que hacer. Bueno, las sesiones de radio no sé cuántas te van a dar. Las sesiones de radio entiendo que son diarias, ¿vale? Los 5 días a la semana, que es lo habitual. Sí quiero advertir que muchos pacientes acusan más fatiga durante la radioterapia, es decir, que se va bueno, no a duplicar, pero digamos que va a aumentar la sensación de fatiga durante el tratamiento. Entonces es muy importante que ese ejercicio tenga ese objetivo, que es disminución de la fatiga. Caminar es un ejercicio extraordinario, además es lo que se llama ejercicio de impacto, vas de pie. Sí es cierto que parece imposible, ¿no? Pensar en salir y darle 2 vueltas a la manzana, es como, Dios mío, es que no me veo en condición. Pero eso es al principio, porque a medida que tu cuerpo va recuperando esa funcionalidad, también es cierto que la tolerancia va aumentando, sobre todo porque va a ser bastante rápida la respuesta en cuanto a tu percepción de mejora con respecto a esa fatiga. Entonces hay que ser un poquito fuerte y tratar de llegar a ese punto, a ese umbral, que en algunos pacientes son 2 semanas, en algunos pacientes es un poquito más. Yo te diría que intentes hacerlo todos los días y que además intentes que sean varios bloques al día. Es decir, a lo mejor si tú piensas en salir ahora y andar a paso firme, constante, o sea, que sea la misma intensidad, vas a decir, no, pero es que yo no voy a aguantar ni 5 minutos. Pues 5 minutos. Si no aguantas más 5 minutos, vale. Pero vas a volver a salir a las 4 horas y vas a volver a hacer ya no 5, 6. Y luego vas a volver a salir en la tarde. Y no vas a hacer 6, vas a hacer 7. Y así progresivamente. Y entonces es preferible que incorpores varios bloques, aunque sean más pequeños, hasta que tu cuerpo vaya a ir mejorando esa resistencia y se vaya adaptando a ese tipo de ejercicio. Si eres capaz de nadar o tienes facilidad para hacerlo, también es un ejercicio fantástico, porque además no necesariamente tienes que nadar, pero hay cantidad de ejercicios que se pueden utilizar, que se pueden realizar dentro del agua, utilizando el agua como resistencia. Por ejemplo, remar el agua, así con fuerza, sintiendo la resistencia del agua, y eso ya es un trabajo muscular también. Y es interesante combinar distintos modos, distintos tipos de ejercicio. Hay que ser respetuoso con el organismo, pero también le tienes que obligar un poquito al principio, porque comenzar es muy difícil cuando tenemos tanta fatiga. Si fueses capaz de seguir una clase, por ejemplo, como decía antes, de pilates, de yoga, de tai chi, pues es fantástico porque son técnicas que van a trabajar también la respiración y que el modo en que se trabaja es característico, que no agotan, que las personas no se sienten agotadas, no sienten que han hecho un gran esfuerzo físico aunque lo hayan hecho, y que además entonces puedes construir sesiones ya de media hora, ya de tiempos más prolongados. Pero piensa en la progresión, piensa en comenzar de menos a más, metas cortas para que sean realizables,
y para que tú te puedas también sentir orgullosa de esas metas que vas consiguiendo. Es muy importante la parte psicológica de, de la sensación de logro, de la sensación de fui capaz. Yo quiero que todos los pacientes con cáncer tengan una gran etiqueta en su mente que diga sí puedo y sí lo voy a conseguir, y por eso es muy importante. Muchas gracias, Natacha. Vamos con las dos últimas preguntas. Esta pregunta ha llegado de manera un poco telegráfica, pero bueno, yo voy a intentar resumirla e intentar componer todas las partes. Es una paciente que hace 4 años tuvo un linfoma B de células grandes en columna y cadera y recibió un tratamiento intratecal. Tiene una polineuropatía sensitiva en la extremidad y continúa con molestias. Consulta si desaparecerán algún día y pues qué tipo de ejercicio le recomiendas. Bueno, a mí no me gusta hacer falsas promesas, decir que desaparecerán totalmente algún día, sería muy aventurado por mi parte porque me faltaría información del paciente, edad, características, situación física, cómo era tu vida antes del tratamiento, cómo es después, qué intensidad tiene ese dolor neuropático que acusas. Ahora sí quiero decir con total firmeza que es mejorable, sí, pero hay que hacer movimientos adecuados y en este caso van dirigidos a mejorar esa neuroplasticidad de la que hablaba, a tratar de regenerar ese cableado estructural que ha sido dañado por la toxicidad. Al principio puede ser muy frustrante porque los resultados no son cortoplacistas, los resultados para la mejora del daño neurológico son a largo plazo, siempre, pero sí vas a notar una mejora al cabo de 2 meses, ya de tener una pauta de ejercicio específicamente diseñada para eso. Es muy importante estimular todo, no solamente a través del movimiento, sino estimular la piel, estimular la sensibilidad, o sea, lo que son los mecanismos sensitivos del organismo, por ejemplo, con texturas sobre la piel, con determinado tipo de técnicas. Entonces yo te pediría, por favor, para poderte dar una respuesta más completa y adecuada, que me envíes un mensaje. Voy a volver a poner la diapositiva de mi correo electrónico para que lo podáis coger y me escribas bien sobre tu caso o a través de teléfono o incluso si fuese posible que nos viésemos personalmente, comentar en profundidad cuál es la situación y ver cómo te podemos orientar para mejorarlo. Ya que tengo esta diapositiva en pantalla, quiero decir algo. El sentido de esta diapositiva, que no lo expliqué antes, con una mariposa, aunque parezca una cosa así un poco cursi, para mí es muy importante en el paciente oncológico. Una mariposa es un animal maravilloso, precioso, pero que antes de llegar a ser mariposa ha sido una larva y ha pasado por lo que se llama una etapa pupa. Entonces, para mí un paciente con cáncer es un paciente que entra en una etapa pupa de su vida, donde a lo mejor la imagen corporal va a ser disminuida, donde hay una cantidad de procesos que le van a hacer sentir pues, que perdió el control, que su vida ya no es lo que era, que todo le supera, que hay ansiedad, que hay miedo, que hay frustración, que hay rabia, que hay dolor, que hay ira, que hay incomprensión, que hay divorcio de la sociedad, de los amigos, y eso es una etapa pupa, eso es un paréntesis en nuestra vida. Pero quiero que sepáis que esto cambia, que el ser humano tiene una capacidad de adaptación infinita, tenemos una máquina impresionante para superarse a sí misma y que todos seremos capaces de alguna u otra manera de acabar ese proceso, de convertirnos en una mariposa, de desplegar 2 alas enormes y hermosas y volver a volar. Cada uno en la medida de lo que es su vida y de lo que es su característica y su historia personal. No nos debemos comparar con nadie, no hay 2 mariposas iguales en la Tierra. Y ese es el mensaje que os quiero dar. Creo que nos queda una pregunta. Efectivamente, vamos a por la última pregunta que le realiza Manuela González Tirado.
Existen pautas de ejercicio para los distintos efectos secundarios del cáncer, fatiga, osteoporosis, cardiotoxicidad. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando se padecen todos estos efectos secundarios? Pues como dije antes, hay determinados ejercicios que son más completos y más complejos en el abordaje del organismo porque lo tratan como un todo. ¿Vale? Si tuviésemos todo, por ejemplo, no podemos pensar en meter una carga cardiovascular de un día para otro. Es importante trabajar con la respiración, pero también es importante saber que el corazón es un músculo, que hay que trabajar sobre la musculatura. Cuando hablábamos antes de natación, de yoga, de pilates, este tipo de ejercicios obligan a trabajar el cuerpo no por grupos musculares, sino a trabajarlo de manera global. Es decir, tú estás moviendo al mismo tiempo, desde los dedos de los pies hasta los dedos de las manos. Y con una pauta de cómo respiras, cuando tomas aire, cuando lo sueltas, una instrucción y una técnica detrás. Entonces, ese tipo de ejercicios son más recomendables que, por ejemplo, un entrenamiento basado en grupos musculares, porque estaríamos haciendo una visión compartimentada del organismo. Entonces, cuando tengo todos los efectos secundarios, tengo que pensar en cómo abordar todo eso y meterlo en un solo saco. Y ser respetuoso con el organismo al mismo tiempo. En mi experiencia personal, yo he conseguido grandes resultados trabajando con pacientes basado en esas técnicas que he mencionado, lo cual no quiere decir que sean las únicas. Quiero también ser muy seria con eso. Hay otras. La hoja de ruta para cada paciente puede ser diferente. Y quizás el estado del arte sería saber combinar distintas técnicas. Es decir, a lo mejor yo puedo decir, pues 2 días a la semana yo voy a andar a un ritmo X para tener un trabajo de impacto de pie que intervenga la fuerza de gravedad, que sea un trabajo que busque más que mis huesos se estimulen en su funcionamiento, pero que también vaya a un ritmo sostenido y suficiente para que suponga un trabajo cardiovascular. Pero también voy a nadar un día a la semana porque es un ejercicio muy global, que engrana muy bien las articulaciones, que trabaja el cuerpo como un todo y donde además me es fácil moverme. Y voy a hacer además una clase de tai chi o de pilates o de yoga porque son muy técnicas, porque trabajan muy bien la estabilización, esa elongación axial de la que hablé antes, son muy respetuosos con la salud articular y ósea y muscular y, y entonces en esa combinación al final vamos a obtener los distintos beneficios que cada uno de ellos va a tener un efecto mayor sobre determinado tipo de secuela. Es muy importante que pensemos también que estos ejercicios obligan a trabajar la coordinación y es fantástico que además nos obliguemos a memorizar. Yo a veces recuerdo cuando daba clase que en el número de repeticiones de un mismo ejercicio a lo mejor dejaba de dar la instrucción vocal para ver qué ocurría, ¿no? Porque la idea no es que estés siempre siguiendo la instrucción, sino que seas capaz de manera consciente memorizar lo que estás haciendo para repetirlo tú sola, porque hay que estimular también al cerebro, al sistema nervioso central, que es también como un gran ordenador que al final lo controla todo. Y hemos dicho que lo que no se usa se atrofia. Entonces, si sabemos que ha habido también una toxicidad hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, tengo que pensar también cómo estimulo ese hipocampo también del que hablamos antes, cómo estimulo la regeneración también de esos procesos neurológicos a través de esos conceptos de neuroplasticidad y que van a ser beneficiosos en la recuperación de neuropatías periféricas. Para el dolor neuropático es interesante también considerar otro tipo de abordajes ya que provienen del mundo de la fisioterapia y del mundo de la intervención manual, ¿no? De técnicas manuales que trabajan sobre ese dolor. Pues hasta aquí el turno de preguntas. No queremos terminar este seminario sin hacer una pequeña reflexión. Lo comentaba Natacha a lo largo de toda esta presentación. Es
correcto afirmar que la actividad física mejora los tratamientos. Lo han avalado las sociedades médicas y bueno, pues es una de las principales conclusiones que podemos sacar de este seminario. Y quería decir una última cosa, y es que este tipo de cosas, la actividad física, la nutrición, también son importantes porque son quizá una de las pocas cosas sobre las que el paciente puede decidir. Puede decidir, yo voy a hacer esto. Es una herramienta de control para los pacientes y eso tiene un impacto sobre la psicología también, es muy importante. Hay estudios muy curiosos que señalan que la tolerancia a los efectos secundarios de los tratamientos incluso mejora cuando en paralelo se están haciendo este tipo de intervenciones. Entonces, debemos saber que eso es una herramienta que tenemos también para permitirnos tener cierto control sobre un área, porque sobre los tratamientos al final podemos participar en el proceso de toma de decisiones junto a los profesionales médicos, pero al final la mayoría de las cosas escapan de nuestras manos. Entonces, este área sí es algo que realmente tú puedes controlar, tú puedes decir cuándo, cómo, cuánto y con quién. Y es una herramienta de socialización, porque yo puedo buscar la manera de que ese ejercicio yo no lo haga solo, sino que lo haga acompañado, lo haga integrado en grupo, o lo haga con grupos de pacientes que tienen características similares, o un familiar que me acompaña, un cuidador, un amigo. Es decir, me van a permitir también mantenerme más integrado socialmente, me van a permitir mejorar mi percepción de mi propio cuerpo, y eso también tenemos que aprovecharlo, ¿no? Que se convierta en un instrumento a favor de la calidad de vida del paciente. Natacha Bolaños es especialista en rehabilitación de pacientes con cáncer y responsable de representación institucional de GEPAC, y ha sido la responsable de hoy arrojarnos mucha luz y aclararnos muchas cosas acerca del ejercicio físico, un gran aliado contra el cáncer. Natacha, muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo y gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde en este día tan especial como es el Día Mundial contra el Cáncer, con este lema de 1000 palabras valen más que una imagen. Yo no sé si habré dicho 1000 palabras, pero sí espero que os habéis quedado con las imágenes de la presentación, que he tratado que fuese muy visual para que todos la pudierais seguir fácilmente y os sintieran identificados de alguna manera con lo que estabais viendo en pantalla, ya que no podemos vernos personalmente. Y os quiero invitar no solamente a contactarnos y hacernos llegar vuestras preguntas, sino sobre todo a tomar las riendas de esas herramientas de control que tenéis al alcance y que estoy segura que os ayudarán a afrontar de mejor manera este proceso. Muchísimas gracias y que tengáis feliz tarde. Muchas gracias, Natacha, y recordamos a todos los asistentes que este seminario está siendo grabado y posteriormente será publicado en redes sociales de GEPAC, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, en la página web y en la página del Día Mundial contra el Cáncer 2016. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este seminario web y hasta la próxima. Gracias.